La selección nacional a través del tiempo. En 1991, Guatemala disputó la primera edición de la Copa de Oro de la CONCACAF, donde fue eliminada en primera vuelta en el Grupo A, liderado por el local Estados Unidos. Durante la etapa de clasificación al Mundial de 1994, Guatemala no superó la primera fase, derrotado por Honduras con un resultado de 2-0. En la Copa de Oro de 1996 logró alcanzar las semifinales derrotando a México con un resultado de 1-0. El cuarto lugar obtenido en esa justa es hasta la fecha el mejor resultado conseguido por Guatemala en Copas de Oro. Tras superar a Nicaragua con 1-0 y 2-1 en la tercera ronda rumbo a las eliminatorias de Francia en 1998, Guatemala logró ubicarse en el tercer lugar del Grupo 1. La década terminó con una nueva participación en la Copa de Oro de 1998, donde fue eliminada en la primera fase, aunque los chapines dirigidos por Carlos Salvador Vilardo obtuvieron un empate ante Brasil, con un gol de Juan Carlos Plata. En la primera Copa de Oro del 2000, Guatemala fue nuevamente derrotada en la primera ronda, esta vez por Trinidad y Tobago con un resultado de 4-2 y un empate ante México de 1-1. Comenzando el proceso de clasificación al Mundial de Corea del 2002, Guatemala clasificó a la segunda fase junto a Costa Rica y Estados Unidos, aunque ocurrió algo inusual, puesto que Guatemala y Costa Rica quedaron empatados en la tabla en todos los criterios, obligaron a un partido de desempate el 6 de enero del 2001 en Miami. Costa Rica derrotó grandemente a Guatemala con un resultado de 5-2. Consiguieron ganar su segundo trofeo internacional, la Copa UNCAF 2001, cosecha conseguida nuevamente en el suelo hondureño. Esta conquista les otorgó la clasificación a la Copa de Oro del 2002, torneo donde Guatemala no obtuvo la altura de su condición de campeón centroamericano, al ser derrotado por México con un resultado de 3-1 y El Salvador de 1-0, despidiéndose de la justa con 0 puntos. No obtuvo mejor suerte al año siguiente, en la Copa de Oro del 2003, al quedar nuevamente eliminado en primera vuelta con un punto, fruto del empate conseguido ante Colombia. Camino a la Copa Mundial de Fútbol del 2006 celebrada en Alemania y dirigidos por Ramón el Primitivo Maradiaga, Guatemala clasificó a la última ronda eliminatoria de la CONCACAF por primera vez desde 1989. Tras vencer 4-2 a Surinam en el playoff de la primera fase, quedó segunda en la cuadrangular de la segunda fase, derrotando a Canadá, a Honduras y a Costa Rica, y posteriormente, empatando con Honduras 2-2 en San Pedro Sula, perdió contra Costa Rica 5-0 y contra Canadá 1-0 en San José, Costa Rica y en la ciudad de Guatemala respectivamente. Ya en la octagonal final, aunque logró 11 puntos, fueron insuficientes para garantizar la clasificación al Mundial, siendo superada por Trinidad y Tobago, quien buscaría un lugar en la Alemania. Luego de varios fracasos, Guatemala intentó clasificarse a la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, nuevamente de la mano de Ramón el Primitivo Maradiaga, pero no lo logró por malos resultados tanto de local. En el 2010 se abrió una nueva etapa con la contratación del técnico Everugo Almeida, quien alcanzaría una clasificación histórica al Mundial de Colombia del 2011 con la selección nacional sub-20. Guatemala tuvo una aceptable participación en la Copa de Oro del 2011, en donde llegó a cuartos de final y también logró una buena presentación en la clasificación al Mundial de Brasil 2014, completando 9 victorias, un empate y solo 2 derrotas. Pero en esta ocasión, Jamaica fue el verdugo, dejando al azul y blanco en el camino. Tras 8 meses de inactividad, la Federación Guatemalteca de Fútbol contrata al entrenador argentino Iván Franco Sopeño como nuevo técnico de la selección nacional. Su primer partido se estrenó con una victoria por 3-0 ante Nicaragua en la Copa Centroamericana del 2014. En este último torneo, Guatemala resultó siendo la sensación, puesto que lideró su grupo obteniendo 3 victorias de rango ante El Salvador, Belice y Honduras. Sin embargo, terminó por inclinarse en la final ante Costa Rica con un resultado de 1-2, aunque aseguró el boleto a la Copa de Oro de la CONCACAF del 2015.